Abba. Y Abba es la palabra en hebreo que usan los niños judíos para hablarle a su papá. Abba no es tanto padre, aunque es padre, es más como papi, es como esa traducción, ¿verdad? Porque una cosa es padre y otra cosa es papi, papito, papá. Y esa es la frase que ellos aprenden a hablar. Cuando Jesús oraba, Jesús se dirigía al Padre con esta expresión. Él decía Abba, ¿verdad? Sobre todo tú lo puedes ver, si puedes ver la película de la Pasión de Cristo, cuando está en el monte de Getsemaní, que está en medio de esa desesperación, la forma en la que Él se dirige a Dios Padre es Abba. Y Jesús vino, mi amado, a darnos libertad, vino a darnos salvación, vino a darnos vida eterna, vino a librarnos del pecado, pero también dentro de los muchos propósitos que Jesús tenía al venir, ¿verdad? Y parte de este plan era mostrarnos lo que es el corazón y la identidad de Dios como Padre. En el Antiguo Testamento tú casi no vas a encontrar referencias de Dios como Padre. Hay alrededor de 10 referencias en todo el Antiguo Testamento para referirse a Dios como Padre. A Dios en el Antiguo Testamento se le dirigía más como Señor, como el Todopoderoso, ¿verdad? Y Dios se mostraba también con atributos. Conforme Él hacía algo a favor del pueblo de Israel, usaba nombres específicos. Dentro de poco tal vez tengamos una serie completa acerca de diferentes nombres que Dios usa para referirse a sí mismo. Pero por ejemplo, cuando Dios iba a traer provisión, cuando Dios provee el carnero para que puedan hacer el sacrificio, Él se refiere a sí mismo como Jehová Jireh, o sea, el Señor que provee. Y toda la relación del Antiguo Testamento, la gran mayoría, era de este tono, como un Señor. Y cuando hablaba como Padre, hablaba como la figura de Padre de autoridad, más que de la identidad paternal. Por ejemplo, en Malaquías le reclama al pueblo y le dice: si yo soy Dios, ¿por qué no me honras? Si soy Señor, ¿por qué no me obedeces? Si yo soy Padre, ¿por qué no me honras? Pero se refería en esas porciones más al carácter de la autoridad. Ahora, en Romanos 8:14 vamos a leer lo que dice, es muy interesante. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí son guiados por el Espíritu de Dios? Amén. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en ti, tú eres hijo de Dios. Yo no sé si has oído esta frase, la usamos mucho y hoy voy a desmentirla. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos dicho, pues es que todos somos hijos de Dios? Todos son hijos de Dios. Y la verdad es que la Escritura dice lo contrario. La Escritura nos dice, la palabra, que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Por eso aquí el apóstol Pablo comienza diciéndole: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no sé si te acuerdas, en las predicaciones de Semana Santa hablábamos del nacer de nuevo, de ese proceso en el que el Padre nos hace volver a nacer, una nueva naturaleza, y ahí somos hechos hijos de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 15: pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción. Di conmigo: adopción. Por el cual clamamos: Abba, Padre.
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta porción habla de tantas cosas, ¿verdad? Pero yo me quiero enfocar hoy a hablar del espíritu de adopción. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que hay muchas personas en la iglesia, muchos creyentes, muchos nacidos de nuevo, que no han aprendido a desarrollar una identidad de hijos. Fíjate, este versículo comienza diciendo: no nos ha dado el espíritu de esclavitud. ¿Por qué de esclavitud? Porque el concepto que tiene el judío durante el Antiguo Testamento, cuando se refiere a Dios como Señor, significa que Él es un esclavo. El señorío de Dios no es el Señor como una figura de nombre o de honra, sino el señorío de ser el dueño. Cuando la palabra usa Señor, significa el que está por encima de todo y el que es el dueño. Aquí en México, en la época previa a la revolución y todo esto, había una figura que se le llamaba los señores feudales, que eran gente que eran dueños de tierra y de todo lo que crecía y se producía en la tierra, incluso de la gente que crecía ahí. Era un tiempo donde había una esclavitud, donde había un señorío. Y cuando el pueblo de Israel veía a Dios, los veía de alguna manera como un Dios lejano y como un Señor autoritario, lo cual es, Dios tiene autoridad por encima de todo, pero no lo sabían ver como Padre. ¿Por qué? Porque habían crecido con esta mentalidad de siervos o de esclavos. Y muchos de nosotros, nuestra relación con Dios es de siervos. Nos consideramos siervos de Dios, pero no siempre nos consideramos hijos de Dios. Y muchas veces usamos el término de que somos hijos, pero no actuamos como hijos, porque no hemos aprendido a recibir el espíritu de adopción. Seguimos bajo el espíritu de esclavitud. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? Para que te vayas dando cuenta si lo tienes. Cuando tú cometes un error y sientes que Dios ya no te ama. Cuando te equivocas en algo en tu vida espiritual y piensas que Dios te ama menos porque la regaste. Cuando tú empiezas a hacer eso, o cuando empiezas a servir a Dios para ganarte el favor de Dios. Cuando tú vienes y ayudas en la iglesia, acomodas las sillas, o vienes a comedores y sirves a la gente, o vas a un evento de evangelismo y termina ese evento y tú sientes como que ya cumplí con Dios. Dios ahorita de seguro está más contento conmigo que hace rato porque le eché ganas, ¿verdad? Esos días que te levantas y oras y lees, ¿verdad? Y no te gana el sueño y sientes que andas bien. Déjame decirte una cosa, eso es un engaño. Porque Dios te ama igual, leas o no leas. No es un permiso para no leer. No es un permiso para no servir. Pero si mi relación con Dios gira en ese eje, yo me estoy relacionando como siervo, como esclavo, como si fuera un trabajador. Porque ahí sí, cuando tú tienes un trabajador, ¿en qué se goza el jefe o el patrón? En que le trabaje bien, ¿verdad? Cuando mis trabajadores en lo de Sky traen ventas y van y las hacen rápido y llegan y me entregan el carro y el carro viene limpio y viene bien acomodadito todo como yo lo traigo, ¿verdad? No todo echado ahí
y me entregan las fotos que tienen que tomar a tiempo sin que yo los ande correteando. ¿Cómo me siento yo? Contento, feliz, hasta les echo algo ahí, un extra, ¿verdad? Pero ¿cómo me siento yo cuando me voy de viaje y le digo a mamá, mamá, a tal hora va a venir el chavo a recoger el carro, y en todo el día no aparece, ¿verdad? Pues ahí me siento molesto, ¿verdad? Y no lo quiero ni ver, ando enojado allá afuera porque dejé una responsabilidad y no lo hicieron. Eso es la relación de jefe y obrero, de patrón y siervo. Pero nuestra relación con Dios no es así. Si tú y yo estamos viviendo esa relación, nos estamos perdiendo una de las mejores partes. No es que no seamos salvos, eres salvo, pero hay mucho más para ti, porque el Hijo es el que hereda la bendición del Padre, no el esclavo. Eso dice en Gálatas. En Gálatas nos dice que es el Hijo el que hereda la bendición del Padre. Por eso aquí dice primeramente que el espíritu de adopción ha venido sobre nosotros. ¿Qué significa adopción? Adopción es una figura legal, di conmigo legal. No solo es de ganas. Una verdadera adopción es legal, hay papeles de por medio. Y esta figura legal es lo siguiente: un hombre, ¿verdad? Hablando del padre en género masculino, que no tiene un hijo, decide cubrir con su paternidad a un órfano, a un huérfano, a alguien que está en orfandad, a alguien que por alguna razón de la vida carece de padre. Puede ser un bebé, un niño, una niña que murió el padre y pues quedaron ahí a la merced, ¿verdad? O puede ser un padre que no se hizo responsable y huyó. O puede ser un padre que está ahí, pero a la vez no está ahí porque pues está envuelto tal vez en vicios o algo, y el gobierno, el Estado retira al hijo porque el hijo está más seguro sin ese padre biológico. Y entonces viene una persona y dice: yo no aporté para que él naciera, no es de mi sangre, biológicamente no es mío, pero yo lo quiero cubrir con todas las bondades legales de que sea mi hijo. Y lo adopta, y hay un papel donde este niño que antes era huérfano, en un segundo, en un momento, por una decisión ajena, di conmigo ajena, porque ningún huérfano decide quién lo adopta. El que decide adoptar es el padre. Tú y yo no decidimos que el padre nos adoptara. Tú y yo respondimos al ofrecimiento de adopción que él nos hace. En la cruz él está diciendo: yo quiero que tú seas mi hijo. De la misma calidad, de la misma forma, con el mismo amor y el mismo compromiso que Jesucristo. Porque Jesús era el Hijo de Dios, amén. Por eso esta porción dice: si somos hijos, somos herederos. Es decir, tenemos herencia, tenemos un apellido sobre nosotros que nos cubre, tenemos una identidad. Para la gente ya no estamos solos, ahora somos hijos de Dios. ¿Sí? Es muy chistoso. ¿Sabes cómo se forman los apellidos? Los apellidos no es otra cosa más que decir de quién eras hijo. ¿Sí? El apellido judío era una palabra que llevaba una preposición que es la palabra ben. B, así normal, B de burro, E-N. Y usaban el nombre Ben y luego el nombre del papá. Por ejemplo, el nombre oficial de Jesús era Yeshua, que es Jesús, Ben, hijo de, es lo que significa Joseph, que es José. Yeshua ben Joseph. Ese era su nombre. Si él hubiera tenido un INE, así hubiera aparecido.
Ben Joseph Yeshua, ¿verdad? 24 de diciembre, 00, ¿verdad? La fecha de nacimiento. Y no sé sacar el CURP, así que no te lo puedo decir. Pero ese es el nombre. En estados, por ejemplo, en Suecia, en los países nórdicos, usan la terminación son, que en inglés significa hijo. Por ejemplo, está Ericsson, que significa hijo de Eric. Eso es lo que viene significando. En Escocia usan el Mac con McDonald's, significa hijo de Donald, ¿verdad? Y en el español, en el castellano, Rodríguez, que es el mío, vendría significando hijo de Rodrigo. O sea, mi antepasado en algún punto de la historia se llamó Rodrigo. Yo soy Abimael Rodríguez, hijo de. Todas las terminaciones EZ, Martínez, hijo de Martín, Rodríguez, hijo de Rodrigo. ¿Cuál más hay así? Jiménez, hijo de Jaime, ¿verdad? De Jaime. Y así sucesivamente. De manera que tú y yo hoy, que hemos tenido el espíritu de adopción, legalmente sobre nosotros hay una herencia a la cual muchas veces no hacemos uso de, porque no nos hemos aprendido, vuelvo a decirte, a relacionarnos con padre y peor aún como papi. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de un hijo a alguien que no es hijo en una casa? Aquel que es hijo y se sabe hijo y se siente hijo, camina por la casa como él quiere. Ahora sí que, como dice el dicho, como Juan por su casa. ¿Sí? Cuando mi papá vivía, ¿verdad? Yo entraba a la casa, y lo sigo haciendo, ¿verdad? Porque pues ahí está mamá, también soy su hijo. Yo no tengo que tocar para entrar a mi casa, salvo que se me pierdan las llaves, ¿verdad? Pero yo no tengo que tocar y a ver si me quieren abrir. No, yo tengo llaves. Yo llego, abro la puerta de mi casa y me meto. No tengo que avisar, no tengo que tocar. Ya llegué, aquí ando. ¿Por qué? Porque soy hijo. Sin embargo, si va Héctor a mi casa y se mete y dice aquí ando, pues le vamos a soltar al perro, ¿verdad? Porque no sé si es Héctor o un ratero, ¿verdad? Cuando tú eres hijo, tú llegas. Si tú me invitas a tu casa, ¿verdad? Si de repente Mague me invita a su casa, pues yo llego y me siento donde Mague me indique. Mire, pastor, ahí está una silla, ahí se puede sentar. Pero cuando yo llego a mi casa, yo me siento donde se me pega la gana, desde una silla, desde la cama, desde en el piso, desde arriba de la barra de la cocina, así con las piernas dobladas, malamente como gato, ¿verdad? En donde quiera me puedo sentar. ¿Por qué? Porque en esa casa yo soy hijo y me sé hijo. Eso es lo peor, cuando te sabes hijo, porque es un abuso, ¿verdad? A veces. Yo llegaba tranquilamente al cuarto de mi papá estaba viendo la tele, agarraba su cartera, sacaba 1 o 2 billetes y le decía, agarré tanto, y me iba. Y el 90% de las veces pegaba, no me decía nada. ¿Sí? Había veces que se me decía, no, espérame, ahorita ando corto y ya te di. Pero la gran mayoría de las veces, ándale pues, vete, ¿verdad? Yo cuando no tenía carro, ¿verdad? Y mi papá me prestaba el carro, llegaba un momento donde yo llegaba y le decía, ¿dónde están las llaves? O sea, fíjate, no llegaba a decirle, papá, ¿me prestas el carro? No, llegaba, ¿dónde están las llaves? Ahí, y las agarraba. Y si yo veía dónde estaban, nada más me asomaba por la puerta del cuarto y le hacía así, que significaba, ya te quedaste a pie, ¿verdad? Eso es lo que significaba esa seña, ya te vas a mover con mi mamá, porque ya me estoy llevando el carro. Pero ¿por qué pasaba eso? Porque mi papá me hizo sentir hijo. La segunda, tercera vez que le pedí el carro prestado, me llegó a decir, no me lo pidas, si ahí está, avísame y agárralo, es tuyo.
¿sí? Yo nunca llegué al refrigerador de la casa a abrirlo, ver un jamón e ir y decirle: papá, ¿me puedo comer ese jamón? Nunca. ¿Sí? Lo que tenía que hacer es olerlo, a ver si no estaba echado a perder, porque a veces se quedaban ahí de días, ¿verdad? Pero cuando el jamón estaba funcional, yo me lo comía. Es más, vas a decir, qué descarado es el pastor, ¿verdad? Pero mi papá compraba una cosa que se llama ate de membrillo, es un dulce, ¿verdad? Y cuando yo veía que estaba ahí el ate, yo no iba y le decía: papá, sabía perfectamente que era de él, porque nadie más comía esa cosa en la casa. ¿Sabes qué hacía yo? Yo agarraba mi cuchillito, lo cortaba, me lo comía, cerraba el refri y me iba. Porque yo entendía a la perfección algo: que todo lo que era de mi papá era mío. ¿Por qué? ¿Porque yo era bien chido? No. ¿Porque yo me lo gané portándome bien? No. ¿Porque yo le respondí como él quería, porque hice lo que él quería que hiciera? No, porque ni eso pasó. Simplemente porque yo sabía que era su hijo. Y esa bendición, yo quiero que la entiendas, que con Dios es a la 10ª potencia. Dios no quiere que andemos mendigando bendiciones a Él, porque Él ya nos la dio. Dios no quiere que estemos dudando de si Él va a ser bueno con nosotros o no, porque Él es nuestro Padre. Jesús lo dice de una manera muy, muy hermosa. Le dice a la gente que está ahí, le dice: ¿cuántos de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le da un escorpión? ¿Y cuántos de ustedes, si su hijo le pide una pieza de pan, le da una piedra? Y pues dice la gente: no, pues ninguno. Y Jesús dice: si ustedes, siendo hombres imperfectos, saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre nos dará buenas cosas? En otro evangelio dice: nos dará el Espíritu Santo. De modo que no es tanto si Dios quiere ser buen padre conmigo, es si yo me sé hijo, porque Él es el mismo con todos. ¿Nunca te has puesto a pensar por qué tal persona se relaciona con Dios más profundamente que yo? Déjame decirte, no es culpa de Dios, está en nosotros. ¿Qué tanto nos vamos a acercar? Por ahí dicen que esto es falso, ¿verdad? Pero dicen que los padres no tienen hijos favoritos, ¿verdad? Sí. Dicen que todos los hijos son iguales para ellos. Están estos 3 y mi campeón, ¿verdad? Dice el papá. Sí. Todos mis hijos, a todos los quiero igual. A estos 3 y a mi rey que está aquí, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que a lo mejor no hay preferidos para los padres, pero hay hijos que se saben relacionar más cerca con los padres, aunque sean de los mismos, ¿sí? Y yo lo puedo ver con mis hermanos y conmigo. Si nos preguntas a todos quién es la consentida de mi papá, todos te vamos a decir al unísono: Yukari. Porque yo me considero el segundo en orden, pero Yukari a mí me decía: quítate que ahí te voy, ¿verdad? Mataba su carta. ¿Pero por qué? Porque posiblemente se acercó de una forma que los demás no lo hicimos. De la misma manera, Dios tiene a todos sus hijos que estamos aquí, nos ama igual, pero no todos sacamos la misma bendición de la casa del Padre. Muchas veces no porque no sea nuestro derecho, muchas veces no porque no esté ahí, sino porque no me siento con la confianza de ir y tomarlo, porque el espíritu de adopción no me ha sido revelado. Necesitamos que venga ese espíritu
de adopción. Primera de Juan 3:1, si quieres apúntalo. Dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Número 1, el amor del Padre es lo que nos hace hijos. Y el amor del Padre es perfecto. El amor del Padre echa fuera todo temor. Primera de Juan 3:2, un versículo más, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Di conmigo, ahora. Es decir, antes no, pero ahora somos hijos de Dios. Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, y aún se nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. La palabra Padre en el original significa el origen de alguien, o sea, de donde alguien proviene. Pero significa también aquel que le transmite sus rasgos. Tú te puedes dar cuenta muchas veces de quién es hijo alguien sin que te lo digan. ¿Por qué? Porque están igualitos. ¿No te ha pasado? ¿No conoces esos hijos de alguien que son casi clones del papá? ¿Verdad? Yo veo a Saulito, y en este caso no es el papá, pero veo a Saulito, y yo que conocí a Grecia a esa edad, digo, Dios mío, lo clonó. Tan igualitos, nada más que Grecia traía el pelo largo, y en ese entonces lacio, no sé, luego se le enchinó. ¿Sí? Pero también veo fotos de Carlos joven y de Carlitos ahorita que ya le anda tirando a esa edad, y están iguales también. Y veo fotos de mi papá. Esta semana me compré una guayabera, y mi papá siempre usaba guayaberas, y me la puse y dije, no manches, soy mi papá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los rasgos se transmiten. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú y yo aprendemos a ver a Dios como Padre, sin darnos cuenta, porque esto no se busca, porque no solo son los rasgos físicos, los parados, los gestos, las frases, tú te das cuenta que vienen de alguien, ¿sí? Eso se empieza a transmitir a nosotros a través del espíritu de adopción, y de repente empezamos a parecernos al Padre. La gente, cuando vio a Jesús, pudo ver en Él al Padre, porque Él era el reflejo del amor del Padre. Ahora, para ir terminando con este tema del día de hoy, entrar a una identidad de hijo nos coloca, no te me vayas, Héctor, porque quiero poner el video, nos coloca bajo una figura de paternidad, de bendición y de autoridad. Escucha, entrar yo en una identidad de hijo, porque la del Padre ahí está, pero cuando yo entro a la de hijo, me coloca, número 1, bajo paternidad. ¿Qué significa eso? Todo lo que te hablé ahorita de la herencia, todo lo suyo es mío. Pero no es que todo lo suyo sea mío, también el Padre legalmente tiene, di conmigo, obligaciones. ¿Sí o no? Hay unos desgraciados que se quieren zafar de eso y no voy a hablar de eso ahorita. Pero un buen padre tiene obligaciones y no se las tienes que exigir, las cumple con amor. Cuando yo me coloco bajo la paternidad de Dios, Dios con amor va a extender sus obligaciones de padre sobre mi vida, que es cuidado, protección, provisión y afecto.
Todas esas cosas yo las puedo tener del Padre. Yo no necesito de una tercera persona. Escucha, cuando yo tengo una buena identidad con el Padre Celestial, podrá faltar mi Padre en la tierra y yo voy a seguir teniendo esas cosas. Yo voy a seguir teniendo provisión, protección y afecto. Eso yo lo tengo. ¿Por qué? Porque el Padre terrenal que Dios nos ha dado a todos los que estamos aquí, todos tenemos un Padre terrenal, si no, no estarías aquí, no funciona la ecuación. Todos tenemos diferentes padres. Yo te estoy hablando ahorita del mío y tú me puedes hablar del tuyo y tal vez distinto, tal vez mejor que el mío o tal vez pues con algunas deficiencias. Algunos tienen padres ausentes, algunos tienen padres violentos, algunos tienen padres con adicciones. Todos tenemos diferentes padres. ¿Y sabes qué? Todos tenemos la misma fuente del Padre Celestial para que corrija lo deficiente de nuestro Padre en la tierra. Porque la verdadera figura perfecta es la del Padre Celestial. De modo que el ejemplo que tú tengas del Padre terrenal no importa. Porque tú me puedes venir a decir, es que mi Padre terrenal no se hizo cargo de mí. Y yo te voy a decir, ok, pero el Padre Celestial es perfecto y Él sí. Y tú puedes venir a decirme, mi Padre sí se hizo cargo de mí. Y yo decirte, ok, pero aún Él, en su mejor versión, no se compara al Padre Celestial. Así que si te fue muy bien con tu papá en la tierra, cuando entras en una paternidad en el cielo, te va mejor. Y si te fue mal, se corrige. Por eso la figura que más importa que nosotros tengamos para tener una identidad afirmada es la del Padre Celestial. Y a partir de yo conocerme como hijo, yo podré caminar de diferentes formas. Te voy a decir una cosa. El propósito en nuestra vida espiritual es dado por el Padre Celestial. Mucha gente me dice, Abimael, yo no conozco mi propósito. ¿Sabes qué me estás diciendo en pocas palabras? Que no te has aprendido a relacionar con el Padre. Porque ¿qué dijo Jesús a los 12 años cuando se perdió en el templo? Llegan los papás bien enojados, sus papás terrenales, María y José. Jesús, ¿dónde te metiste? ¿Qué no ves la angustia? Me tienes con el Jesús en la boca, Jesús. ¿Sí? Y Cristo, ya comenzando ya a sus 12 años a tener una relación con el Padre Celestial, les dice, es que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y pues les mató el gallo, porque sabían quién era el Padre, ¿verdad? Y no, ahorita los nalgueamos y nos nalguea el de arriba a nosotros. Jesús a sus 12 años ya tenía una firmeza de decir, yo necesito estar atendiendo los negocios de mi Padre. Pero ¿qué es el negocio del Padre? El negocio del Padre tiene que ver con quién es el Padre. ¿Sí? En lo terrenal, ¿quién era el padre de Jesús? José, un carpintero. ¿Qué fue Jesús cuando creció? Un carpintero, porque atendió los negocios de José. Los negocios de Dios son ser Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Como hijo de Dios, es Dios mismo. De Él viene la identidad. Por eso nos dice la palabra muchas veces que Jesús, sabiendo quién era y a dónde iba, hacía ciertas cosas. Él sabía que era Dios, Él no tenía problema en lavarle los pies a 12 hombres. No se sentía menos. No sentía que querían abusar. Ay, los discípulos me hacen menos, quieren que yo les lave los pies. No, Él sabía quién era Él. ¿Sí me entiendes? Te puedo lavar los pies, te puedo bañar completo si quieres. Sigo siendo Dios. Viene delante de Pilato y le dice, ¿no te defiendes?
Si yo quisiera te soltaría, le dice Pilato. Dice Jesús, mira, tú no tendrías ninguna autoridad si no te fuera dada del Padre. Y si yo quisiera, ahorita me suelto. Mando traer unas legiones de ángeles y te armo un desorden aquí. Pero mira, vamos a dejar que todo siga así. Él sabía quién era. ¿Y por qué sabía quién era? Porque se sabía relacionar con el Padre. Porque cuando Él sale de su bautismo, ¿qué pasa? Se abren los cielos y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Yo te pregunto esto, no me lo respondas, pregúntatelo en tu corazón. ¿Has oído la voz del Padre sobre tu vida decir: este es mi hijo, esta es mi hija, amado, amada, y me complazco en ti? No por lo que haces, no por lo que no haces, sino porque eres mi hijo, me complazco en ti. Porque necesitamos escuchar esa voz en el Espíritu. Necesitamos pasar tiempo con Dios, y si no nos sabemos relacionar como hijos, necesitamos decirle: Señor, enséñame a relacionarme como hijo. Rompe los moldes de la esclavitud, rompe los moldes del temor. Y cuando tú entiendes eso, empiezas a funcionar en tu propósito. Quiero ponerte un video. Vamos a tratar de escuchar bien. Era todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, ¿por qué dejaste de jugar? Si estabas bien, estás flaco, estás fuerte. ¿Por qué dejaste de jugar? ¿Viste? Y me preguntaban todo el tiempo. Y hasta que le dije, mire, dejé de jugar porque perdí a mi fan número 1. Y hubo este silencio. Yo tenía 8 años y quien me venía a ver era él. Entonces decía, ¿para qué más? Entonces me levanté y dije, no juego más, para nadie. Creo que fue la única vez que pensé realmente en mí, ¿no? Y digo, esta vez pienso en mí. Siempre pensaba en la gente o en... Dice él, para los que no le entendieron, porque Che, entre que habla como argentino y que él no habla muy bien aparte, pero él dice: un día yo me levanté y decidí dejar de jugar. Y todos me preguntaban que por qué. Entonces en un cumpleaños pedí el micrófono y les quise dar la explicación a mi familia. Dice, porque todos me decían: estás joven, estás bien, estás fuerte. Los jugadores se retiran ya cuando de plano no pueden. Y él dice: dejé de jugar porque perdí a mi fan número 1, que era su papá. Dice, cuando yo tenía 8 años, el que me iba a ver era él. El que me acompañó cuando debuté era él. El que se fue conmigo a Europa cuando lo invitaron y jugó allá era él. Y dice, y se murió hace 1 año y ya para qué juego. Y el Espíritu Santo me habló muy fuerte de cómo la paternidad puede darte un propósito tan fuertemente que el día que ya no estuvo su papá, su propósito acabó. Y uno dirá, pero ahora él tiene hijos, de ahí gana dinero, de ahí vive su familia. Pero para él era tan fuerte lo que hacía, que lo hacía, dice, por mi fan número 1.
¿Y sabes qué es lo más padre para nosotros? Que nunca vamos a perder a nuestro fan número uno. Que cuando yo veo a Dios, y lo digo con mucho respeto, quiero que lo entiendas, porque no va a faltar quien lo va a sacar de contexto. ¿Cómo que Dios es tu fan? Si Dios es Dios. Sí, Dios es Dios. Dios es el creador del universo, Dios es soberano, pero es mi Padre. Y yo sé que cada vez que yo predico, me está viendo. Que cada vez que salgo de viaje a llevar el evangelio, Él me está viendo. Como viendo un partido de fútbol, como viendo a un hijo hacer algo. Que cuando yo la riego, todo el mundo me va a criticar, pero Dios no. Dios me va a decir: levántate y síguele. Dice Él: muchas veces me levanté a entrenar porque me levantó Él para que fuera. Yo sé que cuando yo ya no puedo, que cuando yo ya no tengo fuerzas, el que me dice levántate y síguele, no está aquí entre nosotros, está en el cielo. Y yo quiero que tú tengas una relación con el Padre donde tú sepas que Él es tu fan número uno y que te va a ayudar y te va a apoyar y va a estar viendo tus juegos y va a estar echándote porras, y cuando te caigas Él te va a levantar. Porque si yo entiendo eso y tú entiendes eso, no va a haber quien te pare. No importa lo que pase en tu vida, puede venir la catástrofe, pero el Padre nos va a saber levantar. Amén. Pero eso solo lo obtienes cuando tú te sabes hijo. Él te lo quiere dar, es tu herencia, te pertenece. Mi pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos aprovechando nuestra herencia y cuántos no? Como yo soy bien abusivo, quiero pensar que la estoy aprovechando con Dios. ¿Sí me entiendes? Yo me siento seguro con Él. Yo sé que aunque la haya regado de la manera más horrible que puede haber, que si muchos de ustedes vieran mis errores, correrían tal vez a otra iglesia. Yo sé que puedo llegar a su casa, a su cuarto, en lo íntimo, y que me va a corregir, pero no me va a desechar. Amén. Así que esa es la palabra del día de hoy. Yo te invito a que aproveches tu identidad como hijo, porque Él es nuestro papá. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana.